Buenos días a todos. Vamos a plantear en esta ocasión el problema que tenemos en nuestra lista de problemas, en el que se nos dice que tenemos una barra de longitud L y masa M que puede pivotar en torno a un punto y está describiendo un movimiento de este tipo, en el que el extremo de abajo realiza trayectorias circulares en torno a la vertical. Bueno, en el planteamiento, en el enunciado del problema, ya nos dicen que la velocidad angular va en la dirección vertical. Ahora lo deduciremos de todas formas. Se nos dice que este movimiento se realiza manteniendo el ángulo θ constante. Bueno, pues se nos hace estas tres preguntas. En primer lugar, calcular los ejes y los momentos principales de inercia. A continuación, calcular el momento angular y el ritmo de cambio de J. Y finalmente, encontrar el valor de omega utilizando para ello el momento de las fuerzas sobre el sistema. Bien, pues empezamos entonces con el apartado A, que es muy sencillito. Nos piden encontrar los ejes principales y los momentos de inercia. Bien, pues en este caso es muy sencillo. Tenemos un sólido rígido con una simetría muy clara. Es una barra, no nos dan espesor de la barra, así que lo podemos suponer despreciable. Para una barra conocemos el momento de inercia respecto al centro de masas, que es un doceavo. En nuestro caso, como estamos pivotando respecto a este extremo de aquí, resulta obvio que los ejes principales de inercia, uno será longitudinal a la barra, es decir, paralelo a la barra, y los otros dos serán perpendiculares, uno hacia arriba, por lo tanto el otro pues lo voy a elegir apuntando hacia afuera del papel. El que apunta hacia afuera del papel lo voy a llamar E1, este perpendicular E2 y el paralelo al eje de la barra pues lo voy a llamar E3. Bien, pues para calcular tanto I1 como I2 solo tengo que aplicar Steiner. Entonces tendré el momento de inercia respecto al centro de masas más la contribución de una masa, tal y como nos dice el teorema de Steiner. Por lo tanto, obtendré un tercio de ml cuadrado. I3, como nos dice en principio, no nos dan espesor, pues tendremos que asumir que es cero. Bien, pues ya tenemos entonces el apartado A resuelto. Vamos al apartado B. Bueno, vamos a hacernos de nuevo este dibujo. Tenemos la superficie horizontal y tenemos nuestra barra manteniendo un cierto ángulo θ. Bien, el extremo de esta barra realiza trayectorias circulares en torno a la vertical, por lo tanto resulta claro que la velocidad angular instantánea de este punto irá dirigido en la dirección de este eje. Lo mismo ocurrirá para todos los puntos de la barra que están realizando todos ellos trayectorias circulares en torno a la vertical. Por lo tanto, la velocidad angular irá dirigida en la dirección vertical. Nos vamos a dibujar los ejes que hemos dibujado antes. Este será el eje E3, este será el eje E2 y tendremos el eje E1 que apuntará hacia afuera del papel. Bien, como esto es el ángulo θ, este ángulo también es θ y podemos deducir que la velocidad angular tendrá por componentes 0 por E1 omega seno de θ por E2 y omega coseno de θ por E3. Bien, pues para encontrar J, una vez que ya conozco esta expresión para omega en la base de los ejes principales,
simplemente tengo que utilizar los momentos de inercia. Tendremos 0 por E sub 1 más I sub 2 por omega seno de teta E sub 2 más I sub 3 por omega coseno de teta E sub 3. Como hemos visto que I sub 3 era 0, este término se va, con lo cual J tiene exclusivamente componente sobre el eje E sub 2. Y tendrá por valor 1/3 ml cuadrado omega seno de teta por E sub 2. Bien, entonces tenemos que el vector J apunta en la dirección E sub 2 y es igual a la componente de omega sobre ese eje multiplicada por este factor, que es el momento principal de inercia. Entonces, el momento angular tendrá esta forma. Nos lo vamos a dibujar. Esto es omega, esto es la horizontal, E sub 2 y J. Bien, este vector J tendrá componentes horizontal y vertical. La componente vertical vendrá dada por J seno de teta y la componente horizontal vendrá dada por J coseno de teta. Si nos fijamos en el movimiento, J va a estar precediendo también en torno a la vertical. Y ese movimiento de precesión se hará de forma que la componente vertical se mantendrá constante y lo único que cambia es la componente horizontal. Es decir, a partir de ahora podríamos trabajar exclusivamente con la componente horizontal. Bueno, por hacerlo de una forma más general, vamos a trabajar con todo el vector J. Bien, se nos pide cuál es el ritmo de cambio de J. Ya hemos dicho que podríamos calcular simplemente el ritmo de cambio de la componente horizontal, pero bueno, vamos a hacerlo de forma completa. Si nos fijamos en el vector J y lo vemos desde la parte superior, lo que veríamos es la punta del vector J realizando una trayectoria circular. Es decir, desde arriba veríamos la proyección de J sobre la horizontal, que sería J coseno de teta, realizando trayectorias de radio J coseno de teta con una velocidad angular omega, apuntando hacia afuera. El cambio en J sería perpendicular o tangente a esa trayectoria, por lo tanto, la velocidad con la que se realiza ese cambio, que sería precisamente el módulo del ritmo de cambio, sería el radio de la trayectoria por la velocidad angular. Esto sería la velocidad lineal del punto de este vector realizando esta trayectoria circular. Bien, pues esto también lo puedo relacionar con el movimiento de precesión de este vector J. Fijémonos que por otro lado sabemos que el ritmo de cambio de J, por la expresión que tenemos de J, lo único que va a cambiar es el eje E sub 2. Es decir, el ritmo de cambio de J sería 1/3 de ml cuadrado omega seno de teta por E sub 2 punto. Y E sub 2 punto está realizando un movimiento de precesión, es decir, E sub 2 punto lo puedo escribir como el vector omega producto vectorial por E sub 2. Bien, pues me hago este producto vectorial, tendré E sub 1, E sub 2, E sub 3, las componentes de omega que eran omega seno de teta, omega coseno de teta, y E sub 2 que será 0, 1, 0.
hago este producto vectorial y obtengo signo negativo omega coseno de teta. Es decir, que esta expresión de aquí es menos 1/3 ml cuadrado omega cuadrado coseno de teta seno de teta, y aquí me he dejado, perdón, un E sub 1. La dirección, omega sub 1. Bien, pues vemos que el ritmo de cambio apunta en la dirección de E sub 1 con sentido negativo, lo que es lógico observando el movimiento de nuestro cuerpo. Bien, pues simplemente tendremos que igualar estas dos magnitudes, las puedo igualar el módulo y diré que el ritmo de cambio de J, el módulo, será igual por un lado a J coseno de teta por omega, y por otro lado, si cojo el módulo de este vector, tendré 1/3 de ml cuadrado omega cuadrado coseno de teta seno de teta. Bueno, fijémonos que teníamos un I sub 3 nulo, por lo tanto esta componente sobre el eje E3 se nos ha anulado. En otros problemas en los que tenemos componentes sobre E3, esta dirección de J suele llevar componentes tanto con E2 como E3. Está apuntando en alguna dirección en este plano. En este caso, dado que no tenemos momento de inercia sobre el eje E3, J tendrá exclusivamente componentes sobre E sub 2. Muy bien, pues una vez que tenemos ya resuelto nuestro apartado B, vamos a pasar al apartado C. Utilizando momentos de inercia, encontrar el valor de J. Perdón, el momento de fuerzas. Utilizando el momento de fuerzas, encontrar el valor de la velocidad angular omega. Bien, ¿qué momento de fuerzas tenemos sobre nuestro sistema? Bueno, pues la única fuerza que puede estar actuando será la gravedad, que obviamente se va a aplicar en el centro de masas de la barra. Tenemos una fuerza aplicada en este punto, así que el momento de esta fuerza vendrá dada por el producto vectorial, distancia del punto de aplicación por la fuerza. Bien, pues si trabajamos exclusivamente con el módulo, vamos a tener R por F por el seno del ángulo que forman, que es precisamente teta. Es decir, la distancia al punto de aplicación es L medios, la fuerza es mg y el ángulo es seno de teta. Bien, pues si igualamos estos vectores o estas magnitudes, vamos a tener que el módulo del momento de las fuerzas es igual al módulo del ritmo de cambio de J, es decir, que vamos a tener 1/3 de ml cuadrado omega cuadrado coseno de teta seno de teta es igual a 1/2 de mlg seno de teta. Muy bien, y de aquí podemos despejar ya omega. Un seno con un seno se nos va, una masa con una masa se va, una L con una L se va, y queda 3G partido por 2L coseno de teta raíz. Podemos interpretar esta velocidad angular como la velocidad angular que necesitamos para mantener un cierto ángulo teta. Bien, se nos preguntaba también en el enunciado
qué ocurre cuando teta se acerca a pi medios. Antes vamos a pensar que lo que tenemos aquí es un sistema similar al de un péndulo, es decir, un cable inextensible con toda la masa concentrada en el extremo, describiendo trayectorias circulares. En ese caso, el momento de inercia, estos factores, el factor 3 viene del momento de inercia y el factor 2 viene de haber aplicado la fuerza en el medio de la barra. Es decir, en el caso de un péndulo simple no tendremos estos factores 3 medios. Bien, ¿qué ocurre cuando teta tiende a pi medios? Bueno, pues en ese caso vamos a tener un 0 en el denominador, por lo tanto omega va a tender a infinito, lo cual es lógico porque si lo pensamos tal y como hemos interpretado esta velocidad angular, esto quiere decir que para mantener un ángulo de pi medios, es decir, para mantener nuestra barra en una posición horizontal, necesitamos girar con una velocidad angular tendiente a infinito. Menos lógico resulta el caso en el que teta tiende a 0, en el cual obtenemos que omega aproximadamente sería 3g partido por 2l raíz. Bueno, podemos interpretar este caso como el de un péndulo. En principio vamos a pensar con un péndulo simple manteniendo un ángulo muy pequeño, es decir, oscilaciones muy pequeñas y realizando estas trayectorias circulares. Si tuviéramos un péndulo realizando este movimiento, la frecuencia de oscilación sería precisamente la del péndulo, raíz de g partido por l. En nuestro caso, como en vez de un péndulo simple tenemos un péndulo físico, una barra, nos aparece además el factor 3 medios. Muy bien, y con esto damos por concluido este problema.